Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a seguir con esas comparativas que muchos me pedís. Ayer estuve comentando el partido del Nápoles, que ganó 0-2 al Sassuolo. Volvió a marcar Víctor Osimhen, el nigeriano, que se ha puesto con 18 goles. Como, bueno, ya estaba, sigue máximo goleador del Scudetto. Vamos a hacer una comparativa que muchos me habéis pedido entre los tres goleadores de tres de las grandes ligas, que son, para mí, las tres principales ligas. Es verdad que la liga alemana también tiene mucho nivel, por supuesto, la liga francesa no digo que no, pero yo me quedo con Inglaterra, Italia y España por el orden que queráis, aunque yo me quedo por este orden, Inglaterra, España e Italia. Pero bueno, máximo goleador de la Premier, Haaland con 26 goles, máximo goleador de la Serie A, de momento, Osimhen con 18 y máximo goleador de la Liga Española, Lewandowski con 14. Vamos a comparar a los tres en esta temporada. Y salen cosas muy interesantes en distintos conceptos futbolísticos. Son jugadores distintos, con edades muy distintas, evidentemente, pero me apetece hacer esta comparativa. A ver qué sale. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, con el laboratorio de Insta. Ya digo, es interesante comparar en muchos aspectos distintos, que es una cosa que muchos me pedís, a Haaland, a Lewandowski y a Víctor Osimhen. Así que he metido los tres y le he dicho a la maquinita en un montón de conceptos que he elegido de la temporada 2022-2023. Desde el inicio de temporada, aquí aquí tenemos a los tres y vamos a ver un montón de cosas, ¿eh? Bueno, a ver, lo principal, evidentemente, en un delantero son los goles. Aquí, por supuesto, que en la temporada hasta ahora gana Haaland. Aquí incluye todos los partidos de la temporada, de todo tipo. 33 goles Haaland, 26 Lewandowski y 18 Víctor Osimhen. Lógicamente gana Haaland, pero aquí, en cuanto a goles, vamos a mirar el promedio por partido, porque claro, Osimhen ha estado lesionado y no ha jugado la Copa del Mundo. Así que promedio por partido de goles, la barbaridad de Haaland, 1,03 goles por partido de Erling Haaland, pero gana Osimhen a Lewandowski. Osimhen 0,82, es que el nivel al que está Osimhen es espectacular, y 0,74 Robert Lewandowski. Es decir, de los tres, el que menos goles marca por partido es el de menos promedio por partido es Robert Lewandowski. Y si nos vamos, ahora vamos a ir a los tiros, pero ya que estamos aquí, vamos a ver las asistencias. De los tres, cosa que no me sorprende, el que más asistencias da es el Robert Lewandowski con 0,29 por partido. Después Osimhen y el tercero en asistencias es Erling Haaland. Vamos a poner el total de asistencias, pero aquí vemos 10 de Lewandowski, 3 de Osimhen, 4 de Haaland, pero en cuanto a promedio por partido, las asistencias son de Robert Lewandowski. Luego voy a decir, a ver, ¿con cuál me quedo de los tres ahora mismo? Para un futuro es evidente que con Lewandowski no, por la edad, eso es evidente, pero ahora mismo con cuál me quedaría de los tres y también en qué concepto de equipo, etcétera, etcétera. Vamos a, que es lo que muchos, y quiero vuestra opinión en los comentarios, amigos de Mundo Maldini. Me encanta esto de las comparativas. Decidme en los comentarios jugadores que queráis que hagamos comparativas. Bueno, vamos a seguir con tiros. A ver, tira más Osimhen. Esto es de promedio por partido, el que más tira por partido es Osimhen con 3,4 por partido. Están muy igualados. Después Lewandowski y el que menos tira a puerta es Haaland. Es Haaland el que menos tira a puerta. Evidentemente, entre los tres palos gana Haaland, pero la diferencia con Lewandowski es mínima, 1,78 Haaland, 1,77 Lewandowski y 1,54 Osimhen. Es decir, que tira más Osimhen, que es un jugador que va muy bien al espacio. Luego vamos a... al final del vídeo quiero hacer también unas diferencias entre los tres, evidentes, desde el punto de vista de la técnica, de la potencia, etcétera. En cuanto a pases, aquí es indiscutible. Digamos que el que mejor juega de los tres, el que hace más cosas distintas de los tres, es Robert Lewandowski. 24 pases por partido, 13 Haaland y 11 Osimhen. Aquí muchos podíais haber imaginado, viendo a Osimhen jugar, que Osimhen tiene menos capacidad para combinar que el propio Haaland, que Lewandowski era evidente, pero que el propio Haaland, bueno, pues no, pues combina más, da más pases Haaland, aunque hemos visto algunos partidos en los que prácticamente ni da un solo pase y mete goles, que Osimhen. 11 por partido Osimhen, 24, estos juegan otra liga, Lewandowski, y 13 Erling Haaland. Efectividad en los pases, bueno, esto lógicamente más Haaland porque da menos que Lewandowski, pero bueno, casi los mismos. Pases de finalización, más más Lewandowski, evidentemente. Es decir, no son asistencias, sino pases dañinos, pases peligrosos, da más Lewandowski,
segundo Haaland y tercero Osimhen. Hablamos de 3 jugadores fantásticos. Bueno, 2 están en grandes y otro que yo creo que está a nivel equipo grande, aunque el Nápoles esta temporada está siendo muy grande también, que va a arrasar está arrasando en la liga italiana. Jugadas de gol, genera más jugadas de gol Osimhen, genera más jugadas de gol Osimhen que Lewandowski y que Haaland. 3 por partido, Lewandowski 2,6 y Haaland 2,8. Curioso. Los goles ya los hemos visto, asistencia ya lo hemos visto. Vamos a faltas. ¿A quién le hacen más faltas? Le hacen más faltas. Esto es bastante interesante. Con mucha diferencia, al que menos faltas hacen es a Haaland. Y eso es el jugador que tiene menos movilidad, probablemente. Al que más faltas hacen es a Lewandowski. Después a Osimhen, 1,6 Lewandowski por partido, 1,23 por partido a Osimhen. Y el que menos faltas recibe, con mucha diferencia, es Erling Haaland. El que más veces cae fuera de juego es Osimhen, que es un futbolista que juega muy al límite, a veces incluso demasiado al límite. Pero bueno, él confía mucho en eso, pero es el que más al límite juega el fuera de juego. Fijaos las pocas veces que cae Haaland en fuera de juego, esto es muy importante. El otro día lo comentaba en un vídeo, en el vídeo del partido del Arsenal, como en el segundo gol del Arsenal él se frena, tiene una lectura perfecta para jugar cerca del central, pero frenarse lo hizo muy bien, muy bien. Bueno, pues el que más veces cae fuera de juego es Osimhen, segundo Lewandowski, tercero Erling Haaland. Todo esto de verdad que nos sirve para analizar muy bien a los 3. El que más acciones hace, lógicamente, es Robert Lewandowski. El que más acciones efectivas hace es Robert Lewandowski. El que más regates hace es Robert Lewandowski. Fijaros qué poquito regatea Haaland, 1,28 por partido, mientras que Osimhen 2,8 y Lewandowski 3. Tampoco es un gran regateador Lewandowski, ¿eh? No es un jugador que sea un gran driblador, pero aún así, como técnicamente para mí es mejor que los otros dos, pues el que más regates hace es Robert Lewandowski, mucho más que Haaland, que hace muy pocos. Es otra cosa, Haaland es un jugador mucho más directo, mucho más pues eso, de ir al espacio también. Regates efectivos, por supuesto, mucho más Lewandowski. Regates con éxito, más Lewandowski, aunque no tanta diferencia con Erling Haaland, lo que pasa es que como regatea poco, lógicamente. Vamos a ir también a balones perdidos. ¿Quién pierde más balones? Lewandowski. Y Haaland el que menos. Lewandowski es el que más, entre otras cosas porque al hacer más regates muchos no te salen y pierdes la pelota, ¿no? Pases efectivos, por cierto, el que más también Robert Lewandowski, con 18, 10 Haaland y 8 Osimhen. Balones recuperados, el que más recupera es Lewandowski, aunque muy cerquita de Osimhen y bastante más lejos Erling Haaland. Y no me quiero liar demasiado, amigos de Mundo Maldini, aquí tenéis algunos datos más si queréis ir mirándolos. Yo me quedo, por ejemplo, con el tema de los oportunidades de gol con éxito. Lógicamente gana Haaland, que es el que más goles mete. Va más a la disputa Lewandowski. Y luego goles esperados, esto de goles esperados que gana Osimhen, es el que más, digámoslo así, dentro de la posibilidad de meter un gol, es decir, el que más ocasiones fáciles mete, el que menos ocasiones fáciles falla, llamémosle así, ¿no? Así es Osimhen. Después Haaland y, curiosamente, Lewandowski de los 3 es el que más goles fáciles falla, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Lo mismo con asistencias, el que más asistencias esperadas da es Lewandowski, lógicamente, y luego terminamos con disputas aéreas, que el que más disputas aéreas hace. Esto es curioso porque Haaland, siendo un jugador potente, de los 3 seguramente el más potente, es el que menos disputas aéreas hace. 3,3 por partido, más Lewandowski, 4,4, y más todavía Osimhen con 5. Estos son los principales datos de los 3. Nos ha servido para compararles. A ver, luego voy a decir con cuál me quedo y quiero que me digáis con cuál os quedáis vosotros. Lewandowski es el que mejor juega al fútbol de los 3. El que mejor juega es Lewandowski. O sea, el que hace más cosas, el que es mejor con la pelota, el que entiende mejor el juego en cuanto a asociarse con los compañeros, el que puede ser más cerca de un 9,5 que un 9 puro. Ese es Lewandowski. Y de los 3, el peor en eso es Haaland. Lo que pasa que, claro, Haaland es el que más goles mete, que es lo más importante de todo. Haaland tiene una voracidad goleadora superior incluso a Osimhen y a Robert Lewandowski. A ver, el que mejor va al espacio de los 3 es Osimhen, lo hemos visto. Pero el que mejor se mueve en esa línea para no caer en fuera de juego, el que mejor entiende la última posición para no caer en fuera de juego, con lo cual, lógicamente, las jugadas ya no valen para nada, es Haaland, que eso también es importante. Al que más faltas hacen, como consecuencia lógica, es a Lewandowski. ¿Con cuál me quedo de los 3? Evidentemente me quedo con Haaland, no tengo prácticamente ninguna duda. Incluso ahora mismo, tú ahora mismo me dices,
Mañana, para tu equipo mañana, para los últimos 6 meses de la temporada, me quedo con Haaland, antes que con Lewandowski y con Osimhen. Me quedo con Haaland. También es verdad que es un jugador que seguramente es el que más te obliga a cambiar un poco la forma de jugar. Me quedo con Haaland. El que más futuro tiene de los tres, pues es Haaland, evidentemente. El que menos, pues es Lewandowski. Eso es un tema de edad. Son tres fenómenos, pero sí creo, amigos de Mundo Maldini, para cerrar el vídeo, que se está hablando menos de Osimhen de lo que merece. Creo que está siendo devastador en la Serie A, con la confianza que tiene, con la potencia que tiene, con el disparo que tiene. Y creo que se está hablando bastante menos de Osimhen de lo que merece. Pero en fin, por supuesto que los tres son tres fenómenos. Y en cuanto a deleitarme viéndole, me quedaría con Lewandowski en cuanto a pagar el precio de una entrada para verle. Pero para mi equipo, evidentemente, me quedo con Erling Haaland. Quiero saber vuestra opinión, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.